Vamos a empezar con la oración del Salmo 41, Salmo de hoy. El estribillo es: mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor. Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor. Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte menor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Una cima grita a la otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Mi alma tiene sed de ti, Señor. El Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor. Sea Dios, roca mía, porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor. Entonces vamos a resumir el curso número 1. Para poder seguir adelante, es bueno saber dónde apoyamos los pies. Y este curso es necesario, el número 1, es necesario, es importante en sí, pero resumido, antes de empezar el otro curso, es aún más importante. Entonces, con atención, aconsejo tener un cuaderno al lado con un lapicero para anotar así rápido algún pensamiento que les llama la atención. Luego ustedes saben que después de 3 días de la lección que se ha tenido aquí, encontrarán la lección en el blog, de manera que allí pueden volver a estudiar
la Biblia. Eso, el curso. No solamente oírlo, porque con una vez apenas uno oye algo. Sobre todo son cosas que hay que recordar. Entonces, consejo mío es cómo se estudia una lección, con cuaderno y lapicero. Y luego se lee bien, se vuelve a leer y se trata de entender bien lo que se ha leído. Y ahora se pasa a escribir resumidamente en el cuaderno los conceptos principales de los que uno ha leído. Es así que luego podrá ir memorizando poco a poco cuando encontrará algo en la iglesia, oirá algo, entonces irá a ver su cuaderno que ha anotado lo principal y podrá siempre verlo en el blog, volver a ver toda la lección. Bien, dicho esto, yo pienso que sea mejor empezar con la geografía de Palestina para saber dónde nos movemos. Estamos hablando sobre todo de Palestina. Ahí tienen el mapa. Palestina está en el noreste del mapa del Mediterráneo. Es un pueblo pequeño, una nación pequeña, apenas 23.000 kilómetros cuadrados, poco más que El Salvador. El Salvador es 21.000, Palestina es 23.000. Imagínense. Y la forma de Palestina es una especie de paralelepípedo, un rectángulo, dividido en 4 secciones, un rectángulo de 4 secciones. La primera sección a oeste es la que está colinda con el Mediterráneo. Eso, con el Mediterráneo. Luego viene la sección montañosa, la número 2, montañosa. ¿Dónde están las montañas principales? No son grandes montañas, pero montañosa. Y sobre una de las cuales está Jerusalén. Cuando se dice Jerusalén, se dice siempre subiendo a Jerusalén, en la montaña de Sion. Eso está a 900 metros sobre el nivel del mar, Jerusalén. La segunda sección. La número 3 es el Valle del Jordán. Y la cuarta es la Transjordania, que está en el sur, donde está la Jordania, el país. Entonces, en la orilla del Mediterráneo, toda llanura, por supuesto. La montaña, número 2, la zona montañosa. Aquí, en la zona montañosa, está la Cisjordania, que ahora en la noticia ustedes oyen frecuentemente, la Cisjordania, porque está al lado, a este lado. Cis en latín significa a este lado. ¿Al lado de quién?
al lado de Jerusalén. Entonces, esa parte que está al lado de Jerusalén. Y la Transjordania, trans significa al otro lado, está al otro lado de Jerusalén. En medio pasa el Jordán, de norte a sur, ¿verdad? O de sur a norte, como quiera. ¿Ven? Una idea. Fíjense que 365.000 kilómetros de largo, este rectángulo, 365 kilómetros, 65 kilómetros de largo. De aquí a Huehuetenango, ¿cuántos son? Sí, casi 300 kilómetros. Que Saltenango menos, sí. 200 a Quetzaltenango. Eso. Imagínense, es casi como de aquí a Huehuetenango, poquito más. Y de este a oeste es 65 kilómetros de largo. Imagínense, 365 y 65. Palestina, ¿por qué se llama Palestina? Ustedes recuerdan que era la región de los filisteos. Y los romanos la llamaron Palestina o Falestín. En latín se escribe PH y se pronuncia F. Entonces, ellos decían Falestín. Pero como para nosotros la P no se pronuncia F, sino P, entonces se ha traducido en las lenguas latina y neolatinas en Palestina. Eso, Palestina, de filisteos, Filestín, Palestina. Qué fácil, ¿eh? Cuando uno sabe el hebreo. Y latín. Y latín y griego. Y ahora vamos un poco de historia. La historia, aquí están algunos números. 1800 empieza con Abraham. El pueblo hebreo empieza con Abraham. 1800 antes de Cristo. Abraham estaba allá cerca de Siria, entre Siria y Turquía. Ur de Caldeos, donde ahora está Irak. 1600 la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Y luego viene 400 años en Egipto. José, el último patriarca, es vendido por sus hermanos, lo llevan a Egipto. Al principio iba todo bien porque estaba José, al cual el faraón le tenía mucha estima, pero cuando murió José, empezaron los egipcios a usar a los hebreos como esclavos. 400 años, hasta que vino Moisés, 1200, y la gran historia del paso del Mar Rojo, del desierto, la liberación de Egipto. Uno dice, pero ¿por qué usted dice que en el 1200 Moisés, cuando viene después de Abraham, que en 1800? Bueno, han entendido tal vez que antes de Cristo los años van disminuyendo.
de donde están, disminuyen cada vez más hacia Cristo. 1800, entonces 1200 Moisés, porque Moisés está más cerca de Cristo. Entonces la fecha, los años, los siglos antes de Cristo se enumeran en minorizando, disminuyendo. Mientras que cuando empieza Cristo, entonces van aumentando 100, 500, 1000, 1500. Ese es el cambio de nombrar las cosas. 1200 Moisés, y ya saben la historia de Moisés. Luego 600 el exilio a Babilonia, Nabucodonosor, y el famoso exilio que tanto ha significado para el pueblo hebreo y también para nosotros. Más adelante lo diremos. Ese exilio que duró poco, unos 50 años, porque encontraron un emperador de Babilonia, los persas, benévolo, que los devolvió a la patria, a la tierra, y hasta le pagó el viaje y el material con que iban a renovar las cosas en Israel. Cuando los exiliados, después de 50 años, regresan a Palestina, regresa con una fuerza muy grande, reconstruye la ciudad, el templo, todo, las instituciones. Y Jesús habla de este periodo cuando dice: bienaventurados los pobres, porque de ese grupo que había ido al exilio se formaron una mentalidad, una espiritualidad tan grande que se fundamentaban sobre la confianza en Dios, la humildad y la solidaridad entre ellos. Entonces, eran los pobres de Yahvé, los Anabim, los pobres de Yahvé. Y cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, o Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu, se quería decir aquellos que tienen el espíritu de los Anabim, de estos pobres que se formaron en el exilio de Babilonia. Imagínense qué importante. Aquí está un acontecimiento. Esta palabra acontecimiento, manténgala bien en mente, que es importante. Un acontecimiento muy interesante. El nombre de Dios. Ya saben la historia. Moisés va a la montaña y mientras que está allá, ve una zarza ardiendo, pero lo raro era que no se consumía esta zarza. Y entonces voy a ver qué es eso, qué misterio es eso. Y una voz le dijo: Moisés, descálzate, porque esta es tierra sagrada. Y la voz sigue: he visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Lo voy a liberar. Y tú
serás mi mensajero. Ve a decir al faraón que libere a mi pueblo. Moisés quedó, ¿cómo? Dijo, me están buscando para matarme. Si voy, me matan. Al menos tú dime cómo te llamas, cuál es tu nombre, para que yo pueda decir a los egipcios quién me manda a decir eso. Y la voz dijo, Yahvé es mi nombre, Yahvé. Ahora, este nombre, esta palabra, Yahvé, es traducida desde el inicio de la traducción bíblica. Es traducida yo soy el que soy, o yo soy el ser. Es casi una definición filosófica. Yo soy el ser. Pero los hebreos de filosofía no entendían ni papa, nada. Era un pueblo de pastores. Querían cosas concretas. Moisés tal vez entendió. Y ahora los estudiosos del hebreo nos dicen que Yahvé tiene sentido de futuro. Un poco como nosotros decimos, ya voy. Ya voy es presente. Pero a mí me engañaron al inicio que vine a Nicaragua, que me dijeron, ya voy. Pasaron 4 horas y todavía no había venido la persona. ¿Cómo? Ya voy es presente. Se ve que hablaba griego o hebreo esa persona. Es decir, el hebreo Yahvé tiene sentido de futuro. Entonces, mi profesor de Biblia, de hebreo, que era un fraile, en ese tiempo eran los frailes que nos daban clase, muy enamorado de estas cosas de la Biblia y muy al día, nos dijo, en realidad, esta palabra Yahvé tiene sentido de futuro. Entonces, considerando que los hebreos querían algo concreto, si uno quiere traducir esta palabra por lo que ella significa, habría que traducir de la siguiente manera. Fíjense. Yo soy aquel que los acontecimientos se encargarán de decir quién soy. Qué lindo, a mí me quedó bien grabado eso. Y por cierto que lo anoté. Entonces no significa yo soy el que soy. Yo soy aquel que los acontecimientos se encargarán de decir quién soy. O sea, Moisés no entendió nada. Moisés entendió solo que tenía que estar atento a lo que iba a pasar. Porque Yahvé se iba a revelar con lo que iba a pasar. Serán los acontecimientos a decir quién es el que le está hablando. Entonces, Moisés empezará a ver cuando de verdad el pueblo puede liberarse de Egipto. Entonces empezará, el que me habló, nuestro Dios es un Dios fiel. Y luego, que provee a los hebreos que quieren hambre de pan y le da el maná, que es una especie de pan. Escribe Moisés, nuestro Dios es providente. Y luego amenaza porque no le hacen caso, pero después los perdona.
escribe Moisés, nuestro Dios es un Dios perdonador. Y así va añadiendo. En Jesús tenemos todo el nombre de Dios, todo el nombre de Yahvé, ¿verdad? Los musulmanes un poco se acercan a eso cuando dicen todos estos adjetivos y añaden más. Eso. Entonces, esto ocurrió en 1200 años antes de Cristo, cuando Moisés empezó esa epopeya de la liberación. Luego viene el 1000 con David, ¿verdad? El primer rey, el primer gran rey, que tenía tantos defectos, pero tenía también tantas virtudes. La virtud de la fe, muy grande. También el arrepentimiento, la humildad y los salmos, ¿verdad? Hay otra palabra, bueno, luego vienen, en el 600, viene Nabucodonosor de persas que lleva al exilio, y luego vienen otros reyes que se posesionan de Israel, y Israel ha estado siempre, como ustedes han visto el mapa, que está a orilla del Mediterráneo, y entonces por ahí pasaban, por no pasar por las montañas, por ahí pasaban todos los grandes reyes que estaban al oeste, ¿cómo es? Sí. Al oeste y al sur, al norte, ¿cómo es? Me confundo, un momento. O sea, desde Turquía, Siria, Irak, donde estaban los grandes reyes, pasaban a orilla del Mediterráneo, que se pasaba bien, y ahí estaba Israel. Israel continuamente ha sido, Jerusalén ha sido la ciudad más sitiada de la historia. Por este motivo, todos los reyes la sitiaban para agarrarla, empoderarse de esa parte, de manera que podían pasar e ir a combatir los grandes reyes reinados del otro lado. Aquí, Egipto. Luego vienen una historia conocida, los macabeos. Un rey quería que lo reconocieran a él y no a Yahvé. Porque la religión en ese tiempo, sobre todo, era muy importante. El pueblo era muy religioso. Eso hasta nuestro tiempo, se puede decir, hasta el 2000. Y entonces manejar lo religioso era muy importante, era manejar el pueblo. Entonces no quería ese rey que adoraran a Yahvé. Entonces obligaba a sacrificar a su estatua. Pero allí una familia, el jefe de una familia, se rebeló. Y en lugar de sacrificar al rey, mató a aquel que lo estaba obligando a arrodillarse, mató y dijo a todos los hebreos,
los que quieren la libertad que vengan, vamos. Y la primera guerrilla tal vez del mundo. Y ganaron los macabeos. Macabeo significa martillo. Uno eran los martillos contra este rey y ganaron los macabeos. Ahí está la historia del rezo por los que habían muerto en la batalla, por Yahvé. Entonces se puede decir, lo encontramos eso en las misas por los difuntos, lecturas de los macabeos. Y luego finalmente, bueno, 60 años antes de Cristo, vienen los romanos y luego viene Cristo. El año 1, punto de llegada de toda la historia anterior. Por eso los números disminuyen hasta el número 1, que es Cristo. De ahí se empieza a subir. 1, 100, 200, etc. Ahora, en todo este afán de ir y venir de los romanos, bueno, de los imperios que hacen guerras, de los romanos que hacen guerra. Los hebreos, muchos de los hebreos, se van fuera de Palestina para no estar en medio de todo esto. Y se van en el norte de África, se van en Roma, se van por todas partes. Esto irse por todas partes, esparcirse por todos los otros pueblos, la palabra es diáspora. Interesante. Anoten esta palabra, diáspora, que significa esparcirse por aquí y por allá, por más allá. Eso, diáspora, diáfano, aquí ¿cómo se llama? Diafragma. Diafragma, eso, por la palabra al otro lado. Se van al otro lado, la diáspora, que dura hasta el 1946 o 48, cuando el sionismo, o sea, la idea de que todos esos hebreos vuelvan a su tierra, a Palestina, y entonces con una táctica interesante que ellos han usado, se han posesionado de Palestina y ahí están. Ahí están. Pero ellos todos vienen de la diáspora. Creo que como historia hemos terminado. Ahora descansen 2 minutos. Es muy despacio. La diáspora. Diabetes, que significa algo diálogo, logo significa hablar. Entonces diálogo es yo hablo allá y tú hablas.
dialecto. Luego, hablar. Es una lengua, pero que está en un lado diferente de la lengua. Decir, luego. Diabetes dice día a través. Diálisis. Dio significa deshacer, fluir. Fluir de aquí, fluir en los años locos. Los latinos, todo el mundo, pero los latinos, los países latinos deberían de estudiar latín. Bueno, ahí está bien. Pero luego el latín mucho más. Hay una pregunta. Hay una pregunta. A ver qué dice la pregunta. Angelina pregunta, ¿en qué año se dio la diáspora? A la diáspora se fue dando poco a poco, a medida que la gente sabía, se cansaba de todos estos ejércitos que pasaban y buscaban tierra más soportables, por decirlo así. Pero las grandes diásporas se dieron con los romanos que avanzan, primero con los hebreos, con Alejandro Magno, que también entra y manda, etc. Y la gente poco a poco se iba saliendo. Y no hay una fecha exacta. Es a lo largo de muchos años, yo diría de siglos. Al menos esto es lo que yo sé, ¿eh? No sé si tú puedes ver que dice diáspora. Vamos a ver si Google dice algo más preciso. El primer exilio fue el exilio asirio, la expulsión del reino de Israel, Samaria por Tiglapileser III, 733 años. Imagínense, la primera diáspora, o sea que la gente ya se fue en 700 años antes de Cristo, para decir siglos. Y eso sigue. ¿Qué dice más? Continuó con el exilio de la parte de la población del reino de Judá en el año 597. Eso. Viene otra gran invasión, la gente se va. En el 600, en el 600, el gran exilio que hemos dicho. ¿Qué más? Tras el asedio de Jerusalén en el año 63 a.C. Eso. Roma asitia a Jerusalén y muchos asitian a Sion, a Jerusalén, y los otros que ya veían venir este reino de Roma y que huyen. ¿Y qué más? Eso. En el 132 después de Cristo, los judíos bajo el mando de Bar Kokhba se rebelaron contra Adriano. Y en el 100 después, los romanos que siguen mandando
siempre están molestando y muchos se rebelan y entonces muchos para salvar el pellejo huyen a otras tierras. Bueno, entonces esto estaba correcto. El concepto que dije al inicio estaba correcto. Yo aprovecho para corregir un concepto que sí estaba equivocado. Cuando terminó el otro curso, que dije que la Biblia nacar columna, que yo creía que era protestante, porque nunca la había oído decir como familiar dentro de la Iglesia Católica, mientras que era yo que no conocía, y porque he leído, estudiado sobre otras Biblias, pero sí, nacar columna es católica. Bueno, ahora, a ver, ¿hay otras preguntas? Saben que siempre puede hacer preguntas, tenemos siempre este descansito. Y también la pueden hacer desde la casa con el WhatsApp que yo tengo. Y cuando quieren hacerla, la escriben, la apuntan para cuando hay clase, etc. Pero las preguntas son importantes. Pero se entiende que ustedes están ahí. Si se está en grupo, tal vez más fácil. Pero solo uno dice, puede ser que otros. Y además, uno quiere conocer de inmediato lo de la Biblia. Entonces, quieren que se siga adelante, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. La Biblia es una palabra griega que significa muchos libros. Biblion es singular. Biblia es plural. Entonces, los libros en griego, los libros, es una colección de libros y tiene dos partes. Antiguo Testamento, que son 46 libros. Antiguo Testamento, 46 libros. Y Nuevo Testamento, que son 27 libros. Entonces, 46 más 27, Biblia son 73 libros por todo. 73. ¿Cómo leer la Biblia? A veces se pide consejo. Yo aconsejo o se aconseja leer, empezar a leer desde los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios son el corazón de la Biblia, el corazón de la revelación. En cuanto que toda la Biblia habla de Jesús y apunta a Él. Dice Jesús, la Biblia habla de mí. Entonces, empezar desde los evangelios significa que uno, si quiere leer todo, yo diría los evangelios y luego seguir con el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Y luego se puede empezar desde el inicio, el Génesis. El Antiguo Testamento se entiende
si uno conoce el nuevo. Sino cuando los profetas hablan del Mesías, no entiende nada. Mientras que si ya conoce el Nuevo Testamento, los evangelios, sabe de qué se habla. Este es el consejo. La personalidad, la misión y la vida de Jesús están claramente plasmadas en los evangelios. ¿Cuántas traducciones hay de la Biblia? Cuando se habla de traducción de Biblia, ¿cuáles son las traducciones? Hay dos traducciones fundamentales. Una ocurre en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Entonces, una traducción por testamento. La del Antiguo Testamento se da en el 250 antes de Cristo. Evidentemente, es la traducción de los libros del Antiguo Testamento, escrito hasta entonces. Escrito en hebreo hasta entonces. ¿Qué sucedió? Que en el 250, con Alejandro Magno, con el imperio de Alejandro Magno, había difundido el griego en todas esas partes que rodean a Palestina, el Medio Oriente, donde los hebreos tenían la diáspora. Entonces, toda esa gente que estaba en la diáspora, que iba a la sinagoga, y la gente de los otros pueblos que querían ir a la sinagoga, que querían conocer la revelación del Antiguo Testamento, no sabían cómo. Entonces nació la necesidad de traducir del hebreo al griego, del hebreo al griego. Entonces, 250 años antes de Cristo, 70 sabios que conocían bien, sea el hebreo, sea el griego, se pusieron a la tarea de traducir todos los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo. Esa se llama la traducción de los 70, precisamente porque son 70 sabios. La traducción de los 70. La gran famosa traducción de los 70, del hebreo al griego. La otra traducción famosa es del Nuevo Testamento. Es de San Jerónimo. San Jerónimo, que había sido secretario del Papa. Estamos en torno al 400 después de Cristo. 400 después de Cristo. Este hombre, Jerónimo, conocía bien el griego y el latín. Entonces, el mundo ahora ya con los romanos se había vuelto latino hablante. Todo el Mediterráneo, si ustedes lo tienen presente, los latinos lo llamaban mare nostrum, nuestro mar, porque todas las naciones que rodeaban el Mediterráneo eran de ellos, eran romanas, y por lo tanto hablaban latín. Y por ahí se había esparcido el cristianismo. Y entonces
se presentaba la necesidad de que pudieran leer, entender la revelación del original, del griego. Entonces San Jerónimo se pone a la tarea tremenda, inmensa, de traducir todo el Nuevo Testamento del griego o del arameo, también del hebreo, había algo del hebreo, pero sobre todo del griego al latín. Y esa traducción era por el pueblo, que la pudieran entender, una tradición popular. Y el pueblo en latín se dice vulgus, vulgus. Entonces esta traducción se llama Vulgata. Es la Vulgata, la traducción de San Jerónimo del griego al latín, para que todo el pueblo pudiera tener acceso al latín, al menos los más sabios, digamos, porque la gran mayoría no podía leer, sabemos, pero eso poco a poco se irá superando. Entonces, las dos grandes traducciones, una antigua del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la traducción de los 250 años antes de Cristo, y la otra de San Jerónimo, del griego al latín, que se llama Vulgata, del 400 después de Cristo. Y por esta noche terminamos aquí.